diría yo, en la ciudad de Recreo, también no de la misma manera, pero fue importante también en Laguna Paiva, en la misma localidad, ciudad de Montevera, han medido 120 milímetros, 120 y pico, después terminaron midiendo porque a la tarde siguió lloviendo. En la ciudad de Recreo también superó los 100 milímetros, tenemos milimetrajes que también se han sumado, porque no era, como bien decíamos, de pasado al mediodía, ya siesta más que mediodía, también se sumaron más milimetrajes. Fueron, por supuesto, importantes. En total han llovido aproximadamente 100, a ver, acá lo tengo acá, estoy tratando, acá Diana me va, 109, dice Diana, ayer en total, 109, 110 milímetros. Un importante milimetraje. Ayer hablábamos casi en el momento en el que se estaban dando las lluvias con Norma Piccoli, que volvimos a entablar comunicación con ella, ahora la vamos a saludar, para saber, como bien decíamos, hoy cómo está la ciudad. No está lloviendo, cómo se encuentra y qué han hecho, con qué se han encontrado también. Piccoli, desde el área de planeamiento, ¿cómo está? Muy buenos días, la saluda José Rosso. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días a tu audiencia. Bueno, queríamos básicamente, como decimos nosotros, actualizar la información. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, José, como bien dijiste, fue un evento que se fue dando en toda la región, en algunos lugares un poco más de lluvia, en otros menos. Particularmente en Recreo lo que tuvimos fue una precipitación de 70 milímetros aproximadamente en media hora, lo cual hizo que se diera, digamos, el anegamiento de algunas calles, desbordaran los canales, lo cual es una situación bastante normal y esperable debido a la cantidad de lluvia caída en tan poco tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de desagües en ninguna de las ciudades en realidad está preparado para una intensidad tan grande, más allá de que por ahí la gente dice, no, pero llovieron 100 milímetros, antes no pasaba. La intensidad con la que llueve es lo importante, no la cantidad por ahí, porque si hubiesen llovido 100 milímetros en todo un día no hubiese pasado lo que pasó ayer. Entonces, hoy con el diario del lunes, como quien dice, después de la recorrida que tuvimos ayer a la siesta, después que hablamos, después a la tarde dimos otra vuelta también, solucionando algunos problemas puntuales que había. Hoy la ciudad no tiene agua, ha drenado, los canales están prácticamente vacíos, sí sigue habiendo agua en la zona rural, en los campos, por supuesto, porque eso demora por ahí en salir, pero lo que es la ciudad, no tenemos problemas de anegamiento. El mayor problema creo que fue en la parte céntrica, en calle Lehmann y demás, que eran las 6 de la tarde y que nos dimos una vuelta de nuevo y el agua escurría muy lento. Si bien hay algunos problemas puntuales que hay que resolver y que estuvimos tomando nota para solucionar, algunos tubos rotos que por ahí los descubrimos ahora con las precipitaciones o alcantarillas tapadas, que bueno, vamos a estar solucionando, porque tampoco hoy con el barro y el agua que hay por ahí dentro de las cunetas y los tubos no se puede hacer mucho. Pero digo, el sistema para la precipitación que tuvimos, la intensidad que tuvimos, el sistema se comportó muy bien, los desbordes son hacia las calles. Hubo una zona donde ingresó agua, en la zona de Barrio Mocoví, que tuvimos registro, que la gente del área de salud y promoción de derechos estuvo asistiendo a las familias porque ingresó agua desde los patios, porque hay un mal funcionamiento ahí de un canal, que a su vez está muy tapado con basura, con pasto. La situación se repite en toda la ciudad, la gran cantidad de botellas, de plástico, tarimas, televisores, juguetes, ramas que sacamos de adentro de los canales y de las cunetas que hacen que tapen las alcantarillas. Entonces, la verdad es que más allá de los comentarios oportunistas y de cierto aprovechamiento de la situación de que hay de parte de ciertas personas, desde la municipalidad creemos que el sistema, si bien tiene algunos inconvenientes que son solucionables, se ha comportado muy bien para la intensidad de lluvia que ha tenido. Seguimos trabajando hoy, recorriendo, solucionando algunos problemas, pero el agua se ha ido por completo. Veíamos ahí imágenes de las Mercedes, que había un montón de... ¿Qué es lo que se veía ahí? Que estaba como justamente tapaba, entiendo yo, el escurrimiento de las aguas, porque por ahí pasa, Piccoli, gran cantidad de agua de lo que va después a la Casabomba número 7. Gran parte de la ciudad es agua ahí. Sí, sí.
Sí, todo lo que es de la avenida Mitre, digamos, hacia el sur, está drenando por ese canal. Claro. En realidad no es, o sea, si bien fuimos a sacar la basura, porque es, digamos, estuvimos cortando el pasto en el canal, obviamente el pasto, el residuo queda en el canal, también se acumula muchas bolsas, botellas plásticas y demás, pero eso queda como acumulado contra el muro ala de la alcantarilla, que lo estuvimos sacando, pero no impide el escurrimiento del agua. Sí, por la gran cantidad de agua que había, el canal estuvo lleno anoche, yo eran más o menos las 10 de la noche, que me di una vuelta de nuevo y estaba lleno, pero hoy podemos ver que el canal está vacío, o sea, con el transcurso del tiempo, en menos de 24 horas, eso ha podido drenar. Recordemos también que a ese canal entra todo lo que es, digamos, las cunetas de calle Tierra del Fuego, el canal que sale de Barrio Parque también está entrando ahí, entonces hace que se ralentice un poco el escurrimiento, pero ha funcionado bien. Sí creo que vamos a tener que gestionar por ahí para poder hacer una limpieza un poco más profunda, que con la maquinaria de la municipalidad no se puede, digamos. Pero no impidió que el normal escurrimiento del agua y que se desagote. La casa bomba, yo estuve ayer también con el intendente, fuimos a ver, estaba en buenas condiciones, el agua está escurriendo, no hace falta que pongamos la bomba porque el río no está crecido, porque digo, aclaro esto también porque hay mucha gente que cree que porque la bomba no están las bombas o porque no hay un operario, la bomba no funciona. No, está pasando por debajo de la circunvalación, por escurrimiento natural del agua, por gravedad, y el agua escurre, incluso era muy poco el agua que estaba circulando porque el reservorio incluso estaba vacío. Usted que justamente hace bastante que está, no solamente ingresó ahora como, digamos, funcionaria, y además es vecina porque vive aquí, ¿le llamó la atención, más allá de los milimetrajes de agua extraordinarios, que eso es entendible, obviamente, no hay ninguna ciudad que pueda soportar lo que, o esté adaptada para soportar la tasa de precipitaciones en este corto periodo, pero ha visto lugares que no se inundaban en otros momentos? Yo la verdad que a lo mejor es una apreciación que es porque no lo he visto y lo vi por primera vez ayer, pero me llamó la atención de un sector de Ignacio Crespo, que estuvo inundado, que le estamos justamente mostrando ahora, inclusive un sector de calle Beethoven. Eso no es de inundarse, un sector de Mariano Quiroga. Lo de Mariano Quiroga se debe a que en calle San Martín estaba inundado. Recordemos que ahí tenemos una obra. Ajá. Que a su vez justamente teníamos previsto ayer el llenado de parte de una boca calle, que obviamente al estar en obra hay movimiento de suelos y demás que puede haber generado algún inconveniente, y a su vez calle Beethoven, el canal de calle Beethoven, recordemos, San Martín tiene un canal a la par del ferrocarril que después dobla por calle Beethoven, cruza la vía y se va a lo que se conoce como la laguna, ahí atrás, digamos, del ferrocarril hacia el este. Bueno, ahí, por ejemplo, sacamos una tarima de abajo de la vía, que si bien no voy a decir que obstruía totalmente el escurrimiento, pero sí ralentiza y genera una lentitud en el paso del agua que hace que con la precipitación que tuvimos se vaya lentizando. San Martín, de hecho, vecinos nos decían que nunca habían visto el agua así, es cierto. También recordemos que no está terminada la obra en esa zona, digo, hay que quizás ahora con el tema del pavimento haya que poner una alcantarilla más en el cruce no de la vía, sino de la calle que pasa más hacia el este para poder drenar un poco hacia la laguna. Calle Quiroga tiene que ver con eso. Lo de calle Crespo, el canal estaba desbordado, o sea que seguramente tiene que ver con eso. Calle, bueno, Lehmann siempre se inundó. Sí, es cierto que Lehmann escurría muy lento. De hecho, yo estuve a las 6 de la tarde dando una vuelta, que después terminamos llamando a las máquinas, porque hay muchos lugares. José, nos encontramos con la misma situación en la mayoría de los barrios. Mucha basura en los ingresos domiciliarios, alcantarillas tapadas, los vecinos no las mantienen. Es responsabilidad del vecino ayudarnos a mantener, porque es inviable y es imposible que la ciudad, que la municipalidad pueda tener todo el sistema de desagüe desde el menor al mayor en condiciones ante una posibilidad de lluvia. El vecino tiene que colaborar, o sea, la colaboración tiene que ser entre todos. Y si yo estoy en la puerta de mi casa y veo que la alcantarilla está tapada, que el agua no pasa, que hay una rama, que hay una botella,
colaboremos también en sacar esa botella, en limpiar, en permitir que el agua pase, en mantener limpias nuestras alcantarillas, más allá del corte de pasto que le corresponde a la municipalidad, de juntar las ramas. Pero digo, hoy a la mañana yo venía por Ignacio Crespo y me encuentro con que un negocio de la ciudad se ve que estuvo limpiando su vereda después de la lluvia, la tormenta, y toda la mugre está tirada en el cordón cuneta. Entonces llega a llover ahora y esa mugre va a la boca de tormenta. Y se termina tapando y provocando inundaciones en lugares donde no teníamos previsto, por ejemplo. Eso se ve mucho y necesitamos de la colaboración de todo. El tema de la basura, de las ramas, ya te digo, o sea, si no colaboramos entre todos es imposible mantener todo el sistema de desagües limpio y sobre todo sobre las cosas que se encuentran. Ya te digo, un televisor, una tarima, una mesa de plástico, un pedazo de una mesa de plástico, o sea, uno ve cosas que ya nos sorprenden, pero digo, ve cosas que no debería ver en los canales. Bueno, de hecho acá me están mandando fotos fotos, son los vecinos, los mismos vecinos que evidentemente muestran de otros vecinos que mira, a menos de 24 horas de haber ocurrido esto, ya hay calles que la toman como micro basurales y ya le están tirando basura y demás. Así que evidentemente eso no tiene que cambiar, más allá de que los funcionarios tienen sus obligaciones, ustedes como gobierno tienen sus obligaciones, también está el vecino que tiene que, como usted bien decía, colaborar, ¿no? Colaborar, cada uno tiene su responsabilidad. Tiene que colaborar. En la zona donde hay asfalto, el vecino no puede cortar el pasto y sacar todo el cordón cuneta. Eso, ante una lluvia, seguramente se va a tapar y se va a destruir en algún lado. En las calles donde tenemos cuneta, toda la basura va tirada a la cuneta. La persona que está construyendo, el escombro, ¿dónde lo tira? En la cuneta. Entonces digo, necesitamos la colaboración de todo, porque si no es inviable e imposible mantener un sistema de desagüe. Más allá de que no descarto, por supuesto, la responsabilidad de la municipalidad y del área de servicios y de obra en mantener y en hacer. Digo, hay un montón de personas, de vecinos, que no tienen sus ingresos particulares con tubos adecuados. Algunos con tubos adecuados y otros directamente no tienen tubo. Bueno, es necesario que también presten atención a eso, vengan, se informen qué tubo tienen que poner, poder colocarlo. Eso permite un buen sistema de desagüe y permite que el agua escurra. Y vuelvo a repetirte, no hay ciudad que esté preparada porque de hecho no se diseña para una recurrencia tan alta en intensidad de precipitaciones. Por lo tanto, cuando veamos que llueve con esa intensidad y la calle está inundada, no entremos tampoco en la desesperación, porque digo, es normal que la calle se inunde ante precipitaciones así, tenemos que tratar de evitar de no salir, si tenemos que salir, de circular despacio y no generar una ola con el agua que le ingresa a la vivienda de los vecinos, que es lo que pasaba en algunos sectores. Digo, la colaboración tiene que ser entre todos. Si no colaboramos entre todos, es imposible que la ciudad funcione bien. Bueno. Y en este sentido, por ejemplo, también aprovecho la oportunidad para agradecer al personal municipal que estuvo todo el día hasta las 11 de la noche trabajando en algunos sectores, sacando basura, sacando mugre, viendo dónde estaba cómo es las obstrucciones, destapando alcantarillas y demás. Piccoli, muchísimas gracias y que, bueno, justamente a seguir trabajando. Lo de ayer fue extraordinario, pero sirve sin dudas para, bueno, ver dónde están las falencias, dónde están los lugares donde hay que trabajar y ponerle acento justamente al trabajo, básicamente, ¿no? Sí, José, justamente a nosotros estas cosas, digamos, también por ahí sirven para testear cómo está el sistema. Yo creo que no estamos 10 puntos, pero tampoco estamos tan mal. Entonces, vamos a tratar de solucionar los problemas que hemos identificado. Apelamos a la colaboración de los vecinos. La recorrida ayer que hicimos también con el intendente fue para que poder ver y tomar decisiones respecto a eso, porque también hay cuestiones que son decisiones políticas que hay que decidir y como de aquí en adelante para terminar de resolverlo. No sé si terminar, digo, reducir la cantidad de problemas que tenemos que hacen que por ahí algunas calles se encuentren anegadas o se imposibilite el drenaje de algunos sectores. Muy amable. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Norma Piccoli, desde el área de planeamiento hablaba con nosotros. Mientras que hablábamos con Piccoli, llegaban mensajes al WhatsApp de la radio, que por ejemplo dice, José, esto es San Martín y Beethoven. La basura, bueno, aclara que ahí había basura, eso también, por eso digo,
acá hay responsabilidades compartidas, la del municipio y la del vecino. Dice acá hay hay basura que está de antes de las fiestas. Es decir, esto es el municipio el que debe dar respuesta. Pero también, fíjense, los vecinos, dice, esto no lo digo yo, lo estoy leyendo del vecino. Los vecinos siguen agregando basura. Buen programa, bendiciones. Por eso digo, hay muchas cosas que son, o gran parte de ellas, o casi todas, compartidas las responsabilidades. Municipio como tal, como por ejemplo la recolección en tiempo y forma de los residuos, y después está el vecino que se da cuenta que una calle no es un basural, que una calle no es para tirar basura, y hay un montón de estas situaciones que se están repitiendo. Y hace aproximadamente 2 semanas atrás, cuando estábamos todos secos, cuando no había nada de lluvia, hablamos del tema, tratamos del tema, inclusive hasta me acuerdo el nombre del vecino, Omar estaba indignado, este vecino de la zona de inmediaciones del Polideportivo, porque frente a su casa le habían creado por calle Estanislao López un microbasural. Y lo que peor, decía Omar, por eso quedó solamente en Omar, no quiso decir más quién era, y está perfecto, le hago el aguante, como dicen los chicos. Lo que él más bronca le da es que son vecinos relativamente cercanos los que van a tirar basura. No es que viene uno de Mocoví o del centro a tirarle basura a calle Estanislao López. Son vecinos que relativamente viven en un radio de 100 metros, ¿no? No estoy defendiendo a nadie. Simplemente hay que ponerse, como se dice, la camiseta de nosotros como vecinos. Nosotros también somos responsables. El municipio también lo es. Bueno, vamos ahora a Ponce. Vamos a otra situación que es muy parecida a la de Recreo, y estamos en comunicación con Emanuel Ponce, quien es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Montevera. Buenos días. Buen día, José. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cuál es la situación en Montevera hoy? No, hoy ya el agua ayer a última hora ya no quedaba nada de agua, ninguna calle negada, ni los desagües estuvieron trabajando bien durante toda la tarde. Tuvimos algunas zonas que tuvimos algún tapón por, como decía la secretaria ahí de Recreo, con algo de mugre, maleza o algo de basura tapando la salida correcta de los desagües, pero están hoy manteniendo, limpiando, recorriendo algunos desagües, algunas alcantarillas que puede estar tapado, algún pase de alcantarilla bajo calle, para ir revisando por las dudas si tenemos un evento como el que tuvimos ayer. Hubo momentos bastante complejos, me imagino, porque estamos viendo algunas imágenes de calles que están completamente anegadas, inclusive el agua que llegó a las veredas. ¿Han tenido viviendas con agua en el interior? Una o dos viviendas, porque la casa era un nivel bajo, pero nada más. Tuvimos, para que sepas, entre las 11:30 y las 12, donde fue la hora más copiosa, 52 milímetros en media hora. Bastante fue. Y el total del día de ayer tuvimos 125 milímetros durante las 24 horas del día de ayer. Y tener en contexto que toda la lluvia que cayó en Recreo, por pendiente natural, viene para Montevera, así que teníamos un promedio en todo Montevera más de 100 milímetros en todo el territorio. Bien, repito, ¿en algunos barrios debieron asistir a alguien? Vuelvo a insistir con eso. No, asistir como a alguien que se hace inundado, no, limpiando el desagüe, sacando un poco de la maleza que había o obstrucción que había en el desagüe. Se estuvieron limpiando, el personal municipal, que siempre se le agradece la predisposición, estuvo durante toda la tarde limpiando, recorriendo Montevera, Gallardo, toda la zona donde tenemos jurisdicción nosotros, limpiando, revisando, limpiando con las máquinas. Eso se le agradece principalmente al personal que estuvo a primera hora a predisposición completa de lo que se necesita el vecino. Bien. Muchísimas gracias, Ponce. ¿Algo que agregar? No, para que la gente nunca se dice la medida que se toma de lluvia es por metro cuadrado, en un litro por metro cuadrado, el milímetro de lluvia. Entonces hay que tener en cuenta que tuvimos 125 litros en 1 metro cuadrado. Claro, sería para tener en cuenta la cantidad de lluvia que cayó durante un día. Sí, en realidad no es un evento extraordinario, sino en menos de un día, en realidad.
Sí, en menos de un día. Así que bueno, se le pide paciencia al vecino. Estuvimos haciendo recorriendo, haciendo una buena control después posterior de lluvia, pero como decía la secretaria anterior, es 50 y 50, el vecino tiene que colaborar en la limpieza, nosotros también en el recorrido y el retiro de toda la maleza y todo lo que haya, pero es un 50-50 responsabilidad. Gracias, Ponce. Seguimos en comunicación. Estamos. Hasta luego, muy amable. Un buen fin de semana. Igual. Gracias. Emanuel Ponce, quien es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Montevera, hablaba con nosotros tras justamente estas lluvias copiosas que se registraron en un corto periodo de la jornada de ayer. Aproximadamente 30, 35, un poco más, un poco menos durante la madrugada. Pero después, a mitad mañana, ya llegando al mediodía, es donde más milimetrajes se acumularon y en un corto periodo, y esto es lo que ocasionó estas situaciones que estamos viviendo, que estamos comentándoles a ustedes. Otra zona que también fue afectada fue la localidad de Nelson. La localidad de Nelson también fue afectada y es en un lugar donde ya históricamente, de hace años, viene siendo afectada, que es la Ruta Nacional número 11, cercano a lo que lo conocemos como el paraje de Iriondo, la zona de Iriondo, hacia el norte, donde estaba el ex peaje, donde estaba el peaje, ya hace unos años atrás se levantó, ahora está siendo utilizado por la Policía Vial de la provincia, en ese tramo. Pero obviamente después hay otros tramos más bajos donde la comuna como tal debe asistir o puso a asistir justamente esta situación, a dejar marcada la ruta para que, obviamente, imagínense, hay varios centímetros de agua, tenés que conocerla muy bien en la ruta para darte cuenta que estás pisando. Bueno, han, por supuesto, intervenido en esa situación. Estamos con Ramírez, justamente en comunicación, con Carlos Ramírez desde Nelson. Carlos, José te saluda, buenos días. Hola José, ¿cómo te va? Muy bien, ayer te estaba escuchando justamente con Leo, también en el programa nuestro, aquí en la radio. Estabas contando todo el trabajo que han realizado. Bueno, hacer un resumen justamente de ese trabajo y cuál es la situación hoy en la localidad de Nelson tras estas lluvias importantes. Sí, mira, justo en este momento venimos de hacer una recorrida, digamos, por la parte de toda la traza urbana de Nelson. Y ya no hay agua en ninguna parte de la ruta. Así que por el momento está todo tranquilo. Esperemos que no siga lloviendo. Hablábamos que esto es histórico, digo, las lluvias, cada vez que hay unas lluvias copiosas en esa zona de la ruta. ¿Fue una más de tantas o esta se destacó por ser un poco mayor? ¿O cómo ustedes que son del lugar, cómo observaron la situación de ayer? Sí, esto fue un evento extraordinario, no fue una cosa común, porque nosotros este tipo de lluvias, vos imaginate que acá en Nelson llovió en total un 60-65 milímetros. Ajá. Pero en la zona, claro, si te vas para el lado de Yambi o para el campo al lado del oeste, mejor dicho, para el lado de Santo Domingo, Progreso, sí, hay lugares de ahí del campo que han pasado notificaciones de 130, 140, claro, 150. Y nosotros estamos en una parte baja donde todo el agua que viene acumulándose desde el campo, que se va desaguando por los distintos canales, llega hasta la Ruta 11. En la Ruta 11 cruza hasta los canales que están del lado oeste de la ruta, y ahí es donde se produce el corte de la ruta. Claro, sí, históricamente, de hecho la misma localidad de Nelson tiene como si fuera una represa, ¿no? Del lado justamente oeste. Claro, bueno, por eso mismo hace unos años en esta misma gestión se hizo un canal paralelo al que ya estaba. Claro. Se salió desde atrás nosotros tenemos un zanjón perimetral, digamos, en la parte urbana. Ese zanjón tiene varios desagües, uno que sale por adelante del pueblo, digamos, para la parte del sur, cerca de los frigoríficos, del frigorífico Sputnel, otro que sale a mitad del pueblo y otro que sale allá en la curva norte. Todos esos vienen conectados con el zanjón perimetral. Son canales que vienen a desaguar.
y cada uno tiene su mantenimiento y demás, pero bueno, esta fue una lluvia realmente extraordinaria que nos impactó muy de lleno, digamos, porque de un momento a otro se inundó y empezó ahí, ese ustedes están poniendo ahí una imagen de ese canal, cruza de un lado al otro, entra por un lado, da un recorrido por ahí por el costado de la ruta, y después pasa la parte de hasta el oeste para el lado de la vía. Ahí en la vía hay otras ramificaciones del canal que lo van llevando. Todo eso va a la cuenca del arroyo Aguiar, sale para el lado de Paiva, digamos. Claro. Pero bueno, la cantidad de agua que cayó, la verdad que fue en tan poco tiempo, fue bastante... siempre sabe subirse un poquito de agua, pero bueno, son 2 o 3 centímetros de agua que se corta, que es una cosa manejable, digamos. El tema ahora era que el trabajo que tuvimos que hacer es estaquear. Antes lo hacían la gente del peaje en una época, estaquear todo el borde de la ruta para poder, ahí ustedes mostraban unas imágenes que estamos con la camioneta poniendo estacones, porque la gente pierde referencia de dónde está la ruta, claro. Y ese es el problema. Ese es el problema, ustedes debieron intervenir. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Llevar entonces la información actualizada de que digamos, el panorama ha cambiado. Sí, el panorama cambió radicalmente en este momento, está todo tranquilo, está todo sin agua, hay un poco de agua en esos canales como el que estaban pasando recién, es un hilo de agua ahora, no hay problemas, así que no, está todo tranquilo, ya te digo, desde el ex peaje un poco más en Iriondo hasta pasando el kilómetro 500, debe ser 540 por ahí, en más o menos, no, 519. Hasta donde termina la jurisdicción de Nelson está todo limpio, no hay ningún problema con el agua en este momento. Muy amable y a seguir trabajando, como siempre. Estamos siempre ahí, así que bueno, le agradezco a ustedes y a toda la audiencia por escuchar y aparte por estar siempre pendientes de las noticias de acá de Nelson. Bueno, muchas gracias. Carlos Ramírez hablaba con nosotros del área de control de tránsito, hablaba justamente, es un área un poco más amplia que control de tránsito, evidentemente, haciendo hincapié sin dudas en el control también de los canales, observando, como bien decíamos, cómo fue el escurrimiento de las aguas. Lo que explicaba Ramírez es así. Nelson, en comparación a localidades cercanas a ese pueblo, está bajo, y toda el agua que justamente cae sobre campos, sobre todo de las colonias, cuando digo las colonias me refiero al departamento, por eso hablaba él inclusive de localidades que son de ese departamento, terminan bajando, bien digo, las aguas a esa zona, y no solamente en el momento en el que llueve son afectadas. Después, unas horas después de que terminó de llover, siguen siendo afectadas, y a veces inclusive son afectadas más, porque claro, es cuando empiezan a recibir el agua de las lluvias justamente dadas más hacia este caso sería oeste, ¿no? Así que bueno, esa es la situación de Nelson. De Nelson nos vamos a Laguna Paiva. Ayer le escribía justamente a Coterli consultándoles los milímetros caídos, 75 me dijo, pero claro, de esos 75 una importante cantidad, diría yo el 70 y pico, 80% que cayó en poco tiempo, lo mismo que ocurrió en gran parte de esta zona. Coterli, José los saluda, buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias por el llamado. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, haciendo un repaso hablamos con todas las comunas y las municipalidades de la región y queríamos conocer también cómo los trató básicamente estas lluvias que han sido muy importantes en un corto periodo de tiempo, ¿no? Puso a prueba todo sistema hídrico, ¿no? Sí, la verdad que te escuchaba y una sola corrección. Sí. Llovieron... en todo el día, sumando todo el día. Sí, ayer cuando me habías preguntado era cerca del mediodía, no recuerdo exacto la hora, pero bueno, en el total del día llovieron casi 90 milímetros. Bien, en total aquí en la ciudad de Laguna Paiva. Pero, como bien vos decías, hay 60 milímetros de esos casi 90 que cayeron en media hora, en 30 minutos en un lapso de las 12 menos 10 del mediodía a las 12:20.
la verdad que era una cortina de agua que no se veía absolutamente nada. Y eso, bueno, hace que, es como decís vos, pone a prueba todos los sistemas hídricos, pero de llover algo más de 60 milímetros en media hora, por la cantidad que eso significa en corto plazo, no hay sistema hídrico en el mundo que lo resista, ¿no? O sea, esto es, si muchas veces cuando vemos que por allí en una hora llueven 80, 90 milímetros y lamentablemente todas las calles sufren anegaciones, más ingreso de agua en los distintos domicilios, es normal que eso suceda y no es un problema ya de desagüe, sino que es tanta el caudal de agua que vos, por más que tengan los desagües en condiciones como los tenemos nosotros, que gracias a Dios no sufrimos ningún inconveniente, pero de llover esa cantidad, obviamente se complique mucho porque si no tendríamos que tener desagües de dimensiones realmente que no son las que tenemos hoy nosotros, ni ninguna ciudad, ¿no? Entonces sufrimos anegaciones de aguas sin ingreso de agua en los domicilios, que eso es muy importante, ¿no? Pero con tanta cantidad en tan poco tiempo... Sí. Perdón, eso le iba a preguntar, ¿no hubo algún tipo de asistencia o llamado en realidad al 103? Ustedes tienen activo el 103, que es el municipal, ¿no requirieron vecinos justamente por agua en sus domicilios? No, en sus domicilios no. Sí nos llamaban que había algunas cuadras que estaban anegadas. Era normal y lógico, propio de la gran cantidad de agua caída en tan corto plazo. No alcanza, justamente como recién te decía, se atoran los desagües pluviales internos, no así los externos, porque vos, por ejemplo, vos tenías todos los laterales externos que estaban con muy bajo caudal de agua, pero los internos estaban con muchísima cantidad de agua. Este producto, eso justamente habla de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? No es que se demora en salir el agua, porque el agua tan solo luego de haber pasado media hora estaba todo seco nuevamente. Seco me refiero que no teníamos la cantidad de agua que teníamos en las calles, o sea, se había prácticamente ido todo el agua que había caído en tan solo media hora, ¿no? Esto habla de que el sistema de desagüe trabajó bien, pero también habla de que cuando caen grandes cantidades de agua en corto plazo, sufrimos anegaciones. Eso es así, es lógico que suceda, no es una falla de ningún sistema. Fíjate lo que le sucedió a todas las localidades de aquí de la región y sobre todo el corte de Ruta 11, creo que no sé por cuántas horas tuvo el corte de agua, y después dejé de seguir la información, pero tuvo varias horas cortadas, tengo entendido. Sí, de la Ruta Nacional 11 a la altura de Nelson, tal cual. Bueno, Nelson y Jambi Campbell me refiero, ¿no? Eso hace que justamente es el producto de que hace que de la gran cantidad de agua que hay en corto plazo, hace que estas cosas sucedan. Son normales, ¿no? Son fenómenos climáticos que se dan de vez en cuando, pero bueno, hay que estar preparados, hay que estar muy bien preparados, y así todo, no te garantiza absolutamente nada que no sufra, que me refiero que el daño que en este caso puede hacer el agua es cuando ingresa a los domicilios, ¿no? Claro. Es así. Y el aviso también a los vecinos que colaboren, es lo que están diciendo todos, ¿no? Con los que venimos hablando, que colaboren también, ¿no? Eso yo quería justamente hablar aparte de tu pregunta. Sí, lógicamente, estamos en una época donde todos cortan el pasto, donde todos cortan ramas, donde hay que respetar los horarios y los cronogramas de recorrido de recolección de los residuos. Hay gente que lamentablemente o no lo sabe todavía o no tiene conciencia, y es basura que el agua arrastra, ¿no? Y el agua arrastra y deposita justamente por donde sale el agua, y eso obstruye los sistemas de drenaje de agua. Y los mismos vecinos atentan contra ellos mismos de esta manera, o contra los intereses de otros vecinos, porque cuando uno saca basura fuera del horario y pasan este tipo de fenómenos climáticos, y que se perjudica, quizás no sea el vecino de esa cuadra, sino el vecino de otra cuadra. Hay que tener esa conciencia
lo mismo que los escombros. Los escombros muchas veces, si hay reparaciones menores en las casas y lo retiran y lo sacan a la vía pública, pero no es que lo ponen sobre su vereda hasta que pasa alguien que lo recoge, o fue de manera particular, y en caso si da para que lo recoja el municipio también lo recoge, depende el tamaño y la cantidad, no lo pueden dejar en la calle, porque dejarlo en la calle justamente pasan estas cosas que por allí dificultan y mucho la salida del agua. Eso es conciencia también colectiva y que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Porque lamentablemente podemos perjudicar a otros vecinos que tienen todo en orden, todo limpio, todo en condiciones, no arrojan basura en los horarios indebidos. Entonces, bueno, por ahí yo entiendo que hay gente que trabaja en turnos desdoblados, pero bueno, hay que tener esa precaución, hay que tenerla y hay que tomar conciencia, y más en estos tiempos de verano, donde este tipo de fenómenos climáticos son recurrentes. Cotterley, queremos agradecerle la comunicación y seguimos como siempre en contacto, ¿no? No, por favor, gracias a ustedes, te vuelvo a repetir una vez más, gracias a Dios nosotros no hemos tenido ningún inconveniente ni pérdidas materiales de los vecinos, gracias a Dios. Sí tuvimos anegaciones de las calles por algunos minutos, pero que después rápidamente el agua escurrió y eso, bueno, trajo tranquilidad a toda la ciudadanía y a nosotros también, por supuesto. Muy amable, buena jornada. Bueno, no, por favor, a ustedes, muchas gracias, un gran abrazo. Hasta luego. Buenos días. Elvio Cotterley, también intendente de la ciudad de Laguna Paiva. Con esto cerramos, como bien decíamos, el informe. Hicimos recorrida, Recreo, Montevera, Nelson, Laguna Paiva, que son básicamente las ciudades todas de la zona norte del departamento de la capital. Por ahí, según nuestra recorrida, tal vez las más afectadas, en la que todas, de una u otra manera, casi llegan, algunas las superaron, a los 100 milímetros de agua en pocas horas.